Hola, a continuación voy a resolver el siguiente límite trigonométrico. Eso implica sustituir la tendencia que tiene h dentro de la función trigonométrica. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto es igual a 1 menos el coseno, cuando h tiende a 0 es 0, al cuadrado entre 0. Esto nos va a dar 1 menos el coseno de 0, viene siendo 1 al cuadrado sobre 0. Y 1 menos 1 nos da 0, y 0 al cuadrado es 0 sobre 0. Por lo tanto, es una indeterminación. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos una indeterminación? Pues bueno, vamos a buscar la equivalencia de la función trigonométrica para poderla evaluar y quitar esa indeterminación. Entonces, en esta ocasión voy a aplicar dos métodos, uno utilizando identidades trigonométricas y la otra la regla de L'Hopital, en donde implican derivadas, pero bueno, iré explicando. En el primer caso de la sustitución trigonométrica, lo importante aquí es que encuentres una equivalencia de la función. O sea, en este caso vamos a tener 1 menos coseno de h al cuadrado. El h que está dividiendo, ahorita lo toco. Entonces aquí puedo utilizar dos identidades trigonométricas, pero en este caso también puedo ocupar una equivalencia que sería 1 menos coseno de h, que multiplica a 1 menos coseno de h. Digamos que 1 menos coseno de h es la base, y como se está multiplicando por sí mismo, es al cuadrado. La razón del por qué hay que hacer este movimiento es la siguiente. Esta ya es una equivalencia de la función que está en la parte del numerador. Entonces la voy a escribir, y lo que va a suceder ahora es la división por h. Esto es igual entre h. Bien, ahora aquí podemos observar algo muy importante. Hay unos teoremas en los cuales maneja la parte de la indeterminación, y una de ellas es el siguiente teorema. Te dice el teorema que cuando tienes 1 menos el coseno de un ángulo, vamos a llamarle teta, entre teta, siendo teta el ángulo, esto es igual a 0 por definición. Así que ese teorema es uno de los teoremas que se utilizan sobre todo en esta parte de las indeterminaciones. Entonces, lo que puedo hacer en este caso es lo siguiente. Esto es igual a 1 menos coseno de h entre h, y esto se asemeja al teorema que te acabo de poner, y te va a sobrar 1 menos coseno de h. Así que esto, por definición, por el teorema, ¿sí?, viene siendo 0. Bueno, antes cabe mencionar que aquí ya estoy aplicando el límite. Entonces, el límite propuesto para esta función sería límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h por 1 menos coseno de h dividido entre h. Entonces, esto es lo que estoy evaluando aquí abajo, ¿vale? Bien, entonces, si ya sé que esto vale 0, entonces el primer término sería 0, y 1 menos coseno, pues hay que evaluarlo. 1 menos coseno de 0, ¿sí? Esto es igual a 0 por 1 menos coseno de 0, viene siendo 1. Entonces, 0 por 1 menos 1, 0, y 0 por 0 me da 0. Por lo tanto, el límite de esta función trigonométrica cuando h tiende a 0 es igual a 0. Esas utilizando la parte de la función trigonométrica. Ahora, no necesariamente aquí apliqué una equivalencia, una identidad trigonométrica. Sin embargo, utilicé reglas de potencias. En este caso descompuse en dos factores, ¿verdad? Y también apliqué el teorema que te estoy señalando. Esto es general, acuérdate de ese teorema. Bien, ahora, el otro método es el llamado regla de L'Hopital. Entonces, aquí lo voy a poner. Regla de L'Hopital. En este caso,
Esa regla tiene que ver con las derivadas y la regla dice que es el límite de una función indeterminada cuando x tiende a c, una constante, de una función f de x y g de x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a esa constante c de la derivada de la parte del numerador o función del numerador entre la derivada de la parte del denominador. Bien. Una vez que conoces esta regla, quiere decir entonces que voy a tener que ocupar derivadas de funciones trigonométricas. En este caso, también cabe mencionar que estas aplican con los límites algebraicos indeterminados. Entonces, en este caso voy a aplicarlo solamente las trigonométricas. Voy a tomar en cuenta como g de x en la parte de h y f de x en la parte de arriba. Y en lugar de ser f de x y g de x, va a ser f de h, porque está en función de h, y esto es igual a lo que se encuentra en el numerador, ¿sí? Con todo y potencia. Entonces el término sería 1 menos coseno de h al cuadrado, y la otra función viene siendo g de h, viene siendo h. Por lo tanto, lo que voy a hacer es derivarlo. F' de h es igual, esta es una u a la n, 2, baja el exponente 1 menos coseno de h, le restas 1 entero a la potencia y derivas lo de adentro. Derivada de 1 es 0 y derivada de menos coseno de h viene siendo, y el menos se queda aquí, derivada de coseno es menos seno. Entonces sería menos seno de h, ahí está, por 1. El 1 implica que también debes derivar al ángulo, acuérdate en las funciones trigonométricas, por eso es 1. En caso de que fuera coseno de 2h, pues la derivada sería 2. ¿Ah? Entonces lo que vamos a hacer es acomodar términos. F' de h va a ser igual, 2 por 1 son 2, 1 menos coseno de h, menos por menos da más, seno de h para ese término. Ahora, por otro lado tenemos a g de h, que es h. Vamos a derivarla. G' de h va a ser igual, derivada de h con respecto a h, pues es 1. Con esto ya tengo las partes para aplicar la fórmula del L'Hopital. Entonces dice que el límite, cuando x, en este caso no es x, dijimos que no era x, ¿verdad? Entonces, cuando h tiende a 0, ¿sale? Porque 0 es la constante, de la derivada de f de h, que en este caso sería 2, 1 menos coseno de h por seno de h, dividido por 1, que es la derivada de h, o g' de h. Prácticamente, pues, todo esto se divide entre 1, pues es lo mismo, y entonces evaluando sería 2, 1 menos coseno de 0 por el seno de 0. Por lo tanto, esto es igual a 2, que multiplica a 1 menos el coseno de 0, viene siendo 1, y el seno de 0 es 0. Eso es igual a 2 por 0 por 0. Y todo nos da el valor de 0. Y con esto logramos determinar el límite de esta función utilizando la regla de L'Hopital. Bien, este es el ejemplo que podemos tomar en cuenta para este caso. Nos da lo mismo. Bien, por otro lado tenemos este siguiente ejemplo en donde el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x entre seno de 3x, hay que evaluarlo. Pues bueno, vamos a ver cómo nos queda. Esto es igual al seno de 2 por 0 por el seno de 3 por 0. Entonces aquí sería seno de 0 entre seno también de 0. Y nos va a dar 0 entre 0, una indeterminación. Bien, busquemos las funciones equivalentes para poder quitar esa indeterminación. Para empezar tenemos en la parte del numerador, que es la parte de arriba, el seno de 2x es una
parte donde tienes el ángulo doble, y su equivalencia sería por identidades trigonométricas 2 seno de x por el coseno de x. Bien, ahora tenemos aquí una función seno de 3x, son las de triple arco, entonces es una función de triple ángulo y su equivalencia sería la siguiente: seno de x que multiplica a 2 coseno de x más 1. Una vez que ya tienes esas equivalencias, ahora lo que tienes que hacer es sustituir en la función original. Entonces vas a obtener lo siguiente: seno de 2x será igual a 2 seno de x coseno de x, que divide por seno de x 2 coseno de x más 1. Como podrás observar, todos son factores y seno de x entre seno de x te va a dar la unidad, y arriba te va a quedar 2 coseno de x entre 2 coseno de x más 1, que es el factor que sobró. Por lo cual ya tengo la función en la cual voy a aplicar nuevamente el límite, y para ello me dice que el límite cuando x tiende a 0 de esta función equivalente 2 coseno de x entre 2 coseno de x más 1 va a ser igual a 2 por el coseno de 0, que divide a 2 por el coseno de 0 más 1. Coseno de 0 va a dar 1, 2 por 1, y coseno también de 0 es 1, 2 por 1 son 2, más 1, y aquí te va a quedar 2 por 1 son 2, y 2 más 1 son 3, por lo tanto el límite queda resuelto y es igual a 2/3. Eso es utilizando las identidades trigonométricas. Entonces no olvides utilizar en este caso pues cada una de estas que acabo de ocupar. Bien, ¿qué pasa con la regla del L'Hopital? Bueno, en la regla del L'Hopital debemos identificar quién es f de x. Aquí sí es f de x, en el anterior era f de h. F de x va a ser igual, vamos a utilizar pues las mismas funciones originales, seno de 2x, y g de x va a ser igual al seno de 3x. Derivamos a f de x, f' de x es igual, derivada del seno es coseno de 2x por 2, porque el ángulo se deriva también. Acomodando la derivada, más por más da más, 2 por 1 son 2, coseno de 2x. Bien, ahora vámonos con la derivada de g de x. Derivada de seno de 3x, derivada de seno es coseno de 3x por 3, porque es el ángulo. Acomodando más por más da más, 1 por 3 son 3, coseno de 3x. Bien, una vez que ya tenemos las derivadas, ahora vámonos con la resolución del límite. Límite cuando x tiende a 0 de f' de x y g' de x, y sería para f' de x 2 coseno de 2x entre 3 coseno de 3x. Y esto sería igual a ¿qué? Evaluándolo, 2 coseno de 2 por 0 es 0, entre 3 coseno de 3 por 0 son 0. Sabemos que coseno de 0 y 0 es 1, 2 por 1 y 3 por 1. Y finalmente me da el valor de 2/3, el valor del límite evaluado, dándome exactamente el mismo valor utilizando las identidades trigonométricas. Gracias por tu atención, nos vemos pronto.